Saludos, qué gusto compartir con ustedes en esta ocasión desde la Cátedra de Psicogerontología impartida por el licenciado Boris Mengíbar y compartiendo el tema de la plasticidad cognitiva en la vejez, un tema muy importante del que cada vez va tomando más importancia desde la neurología y sobre todo cuando hablamos de neuropsicología, que es el área que como psicólogo nos compete. Voy a presentar algunos términos relacionados a este tema, que son algunos que debemos conocer previo a comenzar a hablar de la plasticidad cognitiva y vamos a ver primero qué es la plasticidad. Y es que se considera que es la capacidad que tiene el cerebro del ser humano para recuperarse, reestructurarse y adaptarse a nuevas situaciones. Es decir, en el caso cuando sufrimos alguna enfermedad, tenemos que readaptarnos a vivir con esa enfermedad. Lo que pasó, por ejemplo, con la pandemia es un claro ejemplo. Nuestro cerebro estaba acostumbrado a vivir de una manera. Sin embargo, a medida iba pasando la pandemia, tuvimos que acostumbrarnos a la virtualidad, por ejemplo. Tuvimos que acostumbrarnos a saludar más a las personas de manera virtual. Ese es un pequeño ejemplo de qué es la plasticidad y ya estoy entrando un poco más en lo que es la plasticidad cerebral, que más adelante también voy a hacer un poco de énfasis en eso. Luego tenemos la cognición. ¿Qué es la cognición? Como psicólogos hablamos mucho de esto, que es la capacidad que tiene nuestro cerebro para recuperarse, reestructurarse en el sentido de recibir. Aquí está la diferencia con la plasticidad, que es recibir, procesar y elaborar información ante nuevas situaciones en el entorno que nos rodea. Ok, ahora si unimos estos dos términos, tenemos la plasticidad cognitiva, que va a ser aquella capacidad para modificar de manera intraindividual, es decir, ya no tiene que ver lo que está sucediendo a mi alrededor, como el caso de la pandemia, sino lo que me está sucediendo a mí, que podría ser en el caso de las enfermedades. Y también tiene que ver la inteligencia intelectual para mejorar el rendimiento y abarca las condiciones también que tenemos o que podemos obtener desde un entrenamiento. Ahora, como nos compete hablar de la plasticidad cognitiva en la vejez, ¿qué es entonces la plasticidad cognitiva en la vejez? Hablamos de la capacidad del cerebro del adulto mayor para recuperarse, reestructurarse y la mejora del rendimiento cognitivo de manera óptima por medio del entrenamiento. ¿A qué se refiere esto? A que si el adulto mayor se queda estático, como veíamos en las teorías anteriores, que se habla de una teoría de casi del retiro de la persona adulta mayor cuando ha finalizado ya su servicio de trabajo y ya no se toma en cuenta para algunas otras cosas. Entonces, hace como referencia a eso, que no a esa teoría más bien, sino a aquella teoría donde la persona sigue en actividad. Entonces, esta teoría o la plasticidad cognitiva en la vejez viene a hablarnos un poco sobre eso. Ahora hay algunos términos que me gustaría mencionar que tienden a veces a confundirnos, que es la plasticidad cognitiva, la plasticidad cerebral y la neuroplasticidad. Quizá ahora nosotros lo identificamos más, que la plasticidad cognitiva tiene que ver con esos procesos de aprendizaje, de cognición, de los procesos, cómo los llevamos para un entrenamiento y de adaptación. Y la plasticidad cerebral tiene que ver con el área fisiológica, que tiene que ver con los lóbulos cerebrales y por último la neuroplasticidad. Cuando hablamos de la neuroplasticidad, hablamos de nuestro sistema nervioso como tal, pero hoy nos compete hablar un poco sobre la plasticidad cognitiva en la vejez. Para eso vamos a presentar
un conversatorio con 3 personas que conocen sobre este tema y esperamos que sea de mucha utilidad para nuestro aprendizaje. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Es un gusto para Paula Rivera Santero y Carolina Romero Parada y mi persona Eunice García Flores, estudiante UNIVO, estar con ustedes en este conversatorio. Bienvenido, licenciado Arquímedes Claro, psicólogo educador y conocedor de la neurociencia. Bienvenida, licenciada Cilia Urquidia Elías, psicóloga clínica, secretaria académica de Facultad de Ciencias Humanidades UNIVO. Bienvenido, doctor Oscar Alexander Umaña Prudencio, médico de la Clínica Médica UNIVO. El motivo de realizar este conversatorio es para adquirir mayores aprendizajes y ampliar conocimientos y presentar un trabajo de la Cátedra de Psicogerontología con información profesional. Entrando ya en el tema, plasticidad cognitiva nos recuerda que no estamos cerrados en nuestra forma de pensar y actuar. Y consiste en la plasticidad que tiene el cerebro para recuperar y reestructurar o reestructurar información y adaptarse a nuevas situaciones. Queda mi compañera con ustedes. Ok. Gracias, Eunice, por la presentación de nuestros invitados a este conversatorio. Mi nombre es Carolina Romero. Es un gusto poder estar con ustedes en esta mañana para poder tener esta plática de lo que es la plasticidad cognitiva en la vejez. Tenemos como objetivo de este conversatorio conocer el abordaje de la plasticidad cognitiva en la vejez desde el enfoque de la psicología clínica, de la medicina y desde el punto de vista de un educador y conocedor en neurociencia, en neuropsicología, perdón. La dinámica que vamos a utilizar en este conversatorio va a consistir en 3 preguntas generales, 2 al inicio y una pregunta general de cierre y una pregunta específica para cada enfoque. Entonces, en este momento, Lic Orquídea, no sé qué tan factible le sea conectar la cámara para poder iniciar. Hola. Bueno, vamos a dar inicio con la primera pregunta, para lo cual vamos a tener entre 3 a 4 minutos para poder dar la respuesta a las interrogantes que se van a presentar. Iniciamos con la primera pregunta que dice, ¿cómo definiría la plasticidad cognitiva en la vejez? El orden de respuesta será primero el Lic Claros, luego la licenciada Elías y luego el doctor Umaña. Bueno, gracias por darnos la oportunidad. Quiero decirles que este es un tema no novedoso, pero sí llama la atención en la época y en la temporada que estamos. Cuando digo esto que no es novedoso es porque curiosamente desde los antiguos griegos, ya Aristóteles hablaba acerca de la plasticidad porque decía de que nuestro comportamiento incide nuestro pensamiento. Entonces, desde ahí empezaba ese principio que él mencionaba de que lo que pensamos es lo que hacemos. Y en sí, la plasticidad en sí es esa facilidad que tiene nuestro cerebro para poder adaptarse a nuestro entorno. Y esta adaptación viene dada en forma de aprendizaje, o sea, es decir, que esto nos permite a nosotros aprender.
Y por eso es que la plasticidad cerebral en sí tiene esa facilidad de cambio. Y esos cambios vienen a ser químicos, estructurados y funcionales. Por eso es que en el asunto educativo es muy importante la plasticidad, porque es lo que hace que haya la modificación de conducta en el individuo. Además, como ustedes hablan acerca de la vejez, quizás la pregunta es posible mantener o mejorar mis funciones mentales en la vejez, y es una paradoja plástica en la cual mencionamos que sí se puede. En realidad, el ser humano toda la vida está utilizando esta plasticidad, pero en la vejez, por los aspectos culturales, por los aspectos cognitivos, se deja de funcionar. Y entonces es ahí donde la plasticidad no hace la labor que tiene que hacer en el ser humano. Entonces se solidifica la plasticidad y es ahí donde el ser humano viene a la decadencia tanto física como experiencial. Y quizás una de las cosas importantes que debemos encontrar como sabroso de esto es que la edad y la experiencia son lo que hacen que la plasticidad sea efectiva en el ser humano de la cuna hasta la tumba. Ok, muy gracias, licenciado Claros. Pasamos con la licenciada Elías. Dígame, Carolina. Ok, estamos ya con el inicio de las preguntas. Y la pregunta inicial es, ¿cómo definiría la plasticidad cognitiva en la etapa de la vejez? Bueno, la plasticidad cognitiva hace referencia a la capacidad del cerebro para cambiar y adaptarse a lo largo del tiempo, ¿no? Esto viene a ser un resultado de la experiencia, el aprendizaje que se va teniendo a lo largo de la vida y la neuroplasticidad, ¿verdad? En el aspecto de la vejez, el líder Kimmich hace una muy buena apreciación del concepto, pero es un tema importante porque en las capacidades mentales disminuyen en edad, ¿verdad? Entonces, pero sin embargo, existe evidencia que el cerebro va cambiándose y va adaptando a la vejez. Tal vez no en la misma capacidad que un bebé, pero sí se adapta de igual forma a su edad, a su experiencia, a su entorno, porque eso es la plasticidad, es una adaptación que va teniendo el cerebro para adaptarse. Entonces, claro, requiere de más trabajo en la vejez, ¿verdad? Para alimentarla. ¿Por qué? Porque no va a ser lo mismo un bebé que una persona de 75, 80 años, ¿no? Para esto, pues, existen los diversos herramientas, ejercicios mentales, físicos, dietas, la socialización, porque no vamos a excluir a la persona en la vejez, sino que la vamos a socializar más, aprendizajes diferentes, porque ellos deben de tener actividades diferentes que les ayuden a contribuir con la plasticidad, ¿verdad? Eso. Ok, muy bien, gracias, licenciada Elías. Y ahora pasamos con el doctor Umaña. El micrófono, doctor, lo tiene desactivado. Sí, perdón, hoy sí se escucha, ¿verdad? Ahora sí se le escucha, adelante. Muy buenos días. Les comentaba con el micrófono en bajo audio que la plasticidad tiene que se desarrolla desde la parte embriológica, ahí por la cuarta semana, desde la parte ectodérmica y mesodérmica, que vienen a generarse, ¿verdad? La neurona que es la célula fundamental del sistema nervioso. Entonces, la máxima capacidad neuronal
se obtiene a los 2 años de edad. Pero eso no quiere decir que hasta ahí termina, sino que el proceso continúa de regeneración, de tomar nuevas vías. Entonces, en la parte cognitiva, decimos, estamos aprendiendo desde el vientre materno, como lo dice, ¿verdad? Todo el estudio. Ahí por el siglo XX, más o menos, a mitad del siglo XX, se llegaba a creer que todas las neuronas ya tenían un número específico, 100.000 millones de neuronas y hasta ahí nomás, y no había una reproducción. Pero la plasticidad es algo bien grandioso que todavía está en estudio, se está investigando. Los científicos siguen encontrando nuevos lechos, nuevas vías importantes en cuanto a cómo se transforma el cerebro a través de su desarrollo, de acuerdo a los diferentes entornos del momento, la parte social, afectiva, la parte cognitiva y la parte conductual que involucra la psicología, pero también lo que es la parte también de las patologías, los traumas, que creo que en eso nos vamos a enfocar un poco más en esta charla, de acuerdo a la parte médica que vamos a ir desarrollando. Sí. Ok, gracias. De verdad que es muy interesante conocer estos diferentes puntos de vista que nos llevan a un mismo tema, pero desde los diferentes enfoques, cada uno con una terminología diferente. Bueno, para continuar, vamos a pasar a lo que son las preguntas directamente desde el enfoque correspondiente a cada uno de ustedes. Y tengo una pregunta para el licenciado Claros, y es: ¿cómo influye la plasticidad cognitiva en la capacidad de los adultos mayores para aprender nuevas habilidades y adaptarse a los cambios en su entorno? Para dar respuesta a esta pregunta, quiero hacer una consulta. ¿Todos los que están aquí ahorita han pensado alguna vez llegar a ser adultos mayores? Sí, en mi caso, sí, ya lo he pensado y muchas veces digo, a lo mejor voy a ser el reflejo tal vez de los adultos mayores con quien me he crecido. Ajá. No sé, ¿el resto ha pensado Sí. ser? Sí, lo he pensado y he pensado que quizás siga aprendiendo en ese tiempo, porque hasta la edad que tengo hoy nunca he dejado de aprender de una manera formal. ¿El resto ha pensado ser adulto mayor? Claro que sí, licenciado. Quizás esto me lo pregunto todos los días. ¿Y qué perfil quiero seguir de todo el entorno? Ok. ¿Saben una cosa? Que quizás a los oyentes es también decirles que si ustedes no tienen la meta de ser una persona mayor, todo lo que esté haciendo ahorita no sirve para nada. Todo lo que está aprendiendo ahorita no sirve para nada. Porque si no tiene una meta, porque lo primero que quiero que entendamos es que para todo debe haber una meta. Si tiene una meta para esto, va a tener una estrategia o una disciplina. Y entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia? Hacen las disciplinas. Las disciplinas son las que marcan la diferencia, y para esta disciplina usted necesita saber qué es lo que sabe. Y ante esto es lo que llama la plasticidad, porque la plasticidad está en esas disciplinas que vamos surgiendo. Por ejemplo, si yo quiero realmente, uno de mis anhelos es llegar a los 100 años, entonces debo de tener disciplinas para llegar a los 100 años. Pero si tengo la disciplina de solo llegar a este día, mis disciplinas serán solo para este día. Entonces, toda mi plasticidad, yo ustedes, bueno, algunos no me conocen, pero los que saben, siempre estoy graficando lo que estoy mencionando por ser mi área educativa.
Una persona que solo está pensando en el día tiene una plasticidad como esto, porque plasticidad no viene de plástico, plasticidad viene de plasticidad, porque el español Álvaro Pascual León, que es el que inicia este proceso de plasticidad para el castellano, porque de otro autor científico y neurólogo estadounidense, empezó a hacer algunos estudios, pero en realidad no funcionó en los Estados Unidos por el idioma, porque el idioma inglés es bien corto. O sea, esa es una desventaja para esto. En cambio, el español es avanzado. Entonces, ahí se empezaron a hacer estudios sobre esto de la plasticidad. Y lo que decía el doctor Umaña hace un momento, es algo que venimos aprendiendo desde preparto. Entonces, la mayoría tenemos aquí una plasticidad como esta. Así viene nuestra plasticidad. Pero entonces, a medida vamos corriendo los días, la vamos aplastando, le vamos dando forma y muchas veces la moldamos. Y los nuevos estudios que se han estado haciendo dicen que nuestra plasticidad puede tomar los caminos que sean. ¿Por qué? Porque viene a ser como una montaña en la cual hemos ido cambiando, se van haciendo caminos y por eso en la plasticidad siempre se habla de la arbolización o la ramificación, porque hay varias áreas en las cuales podemos trabajar y hacer nuestras disciplinas. Curiosamente, nosotros nunca dejamos de aprender. Aún hasta después de muertos aprendemos. Y lo que hemos aprendido, lo que hemos enseñado, lo dejamos para las siguientes generaciones. Entonces la plasticidad en sí viene siendo como la plastilina. Yo tengo un enfoque como este, pero luego voy aprendiendo otra cosa, la voy uniendo. Y luego aprendo otra cosa y lo uno. Y luego aprendo otra cosa. Entonces, cuando yo empiezo a moldearla en mi vida, entonces tiene diferentes rumbos, diferentes colores, diferentes aspectos y diferentes texturas. Así somos nosotros en nuestra plasticidad. ¿Qué pasa con la edad? Siempre decimos yo ya estoy viejo. Realmente es un aspecto cultural. Decía hace un momento la licenciada Orquídea, pues va a costar el doble, sí, pero el asunto es por nuestra cultura, porque nuestra cultura nos ha enseñado que solo los niños aprenden. Yo me recuerdo que cuando yo empecé a ir a la universidad, ya estaba un poco mayor y me decía una de las personas, ¿y para dónde vos vas? Voy para la universidad. Y me decía, que no fuiste cuando estabas chiquito. Entonces, creo que una de las cosas que debemos entender primero es que nosotros necesitamos entender qué es la plasticidad, que la plasticidad en sí es eso que nosotros día a día estamos haciendo, pero cuando lo hacemos con disciplina para la meta que queremos llegar, entonces aprendemos, entonces disfrutamos la vida. ¿Por qué en los trabajos de Alzheimer y todos estos problemas de la vejez? Porque en esta temporada nadie hizo una disciplina para llegar a la vejez. Siempre vivimos el día a día sin metas. Y entonces nuestra alimentación, algunos puntos importantes como el desarrollo, algunos asuntos importantes como prevención, ¿cómo la prevenimos? A través del ejercicio. Y cuando hablamos de ejercicio siempre pensamos del gimnasio. No, es todo ejercicio que nosotros llamamos contra gravedad. Por ejemplo, porque hay ejercicios que no son contra la gravedad, como la natación, que la natación es muy buena y todo, por ejemplo, el ejercicio de correr motocicleta, de correr, todo lo que lleve una máquina, que lleve un efecto, no es ejercicio contra la gravedad. Y entonces, por ejemplo, caminar, correr, saltar, son ejercicios contra gravedad, y todos esos me van a traer beneficios a la plasticidad. ¿Por qué? Porque
me va a llevar al otro punto, y son las relaciones o lo que ya hablábamos, la socialización. ¿Por qué es tan importante la socialización? Porque esta socialización es lo que previene en las personas mayores, y eso es lo que muchas veces se hace. Y siempre digo, o sea, la plasticidad, todos la tenemos, todos. Y a veces la modificamos, pero a veces solo la dejamos de un solo color. No queremos aprender, no queremos sobreponernos. Una doctora que yo escuchaba mucho, ella hablaba sobre una escuela que ella hizo para adultos mayores, y entonces luego encuentra a un muchacho, bueno, a un señor, lo encuentra en medio de la escuela, en medio del espacio de la escuela. Entonces le preguntan, ¿y usted qué está haciendo aquí? Pues le dice, es que la verdad, fíjese que he venido porque se me olvidan las cosas, no sé dónde están las cosas, no sé qué ha hecho, porque su plasticidad estaba así. Entonces, luego le dice ella, vea, deme su portafolio, su carpeta, y quiero ver para dónde va. Y exacto, ahí va para la clase de inglés. Cuando llega a la clase de inglés, él empieza a participar, y entonces él empieza a renovar su plasticidad. Entonces le empieza a agregar algunos elementos. Curioso es que en el primer trimestre, cuando se hizo la evaluación, era uno de los más avanzados. En el segundo trimestre era intérprete. ¿Cómo logró eso? Porque él no se acordaba que en la infancia, en toda la etapa, él sabía de inglés, pero nunca en asuntos avanzados, formales, solo en asuntos informales, porque el estudio se hizo en México y él había estado en los Estados Unidos, y entonces él podía traducir muy bien. Luego, otra de las cosas, él aprendió lo que era hacer poemas, y fue uno de los cuentistas que ellos tuvieron por mucho tiempo. Bueno, el tiempo porque realmente él murió para la pandemia, y entonces él solo duró 2 años con la nueva plasticidad, y él tenía el concepto, una plasticidad que había sido bien desarrollada. Y por eso es que hay una paradoja plástica en esto, y es que las personas mayores no consideran muchas veces este punto importante del aprendizaje por nuestra cultura, nuestras costumbres. Y los niños, los adolescentes, nunca piensan aprender para más tarde, siempre piensan aprender para ahorita. A nosotros nos enseñar clases, sí, diga. No, que sí, está bastante interesante, y más con la ejemplificación que hace de la plastilina, creo que nos queda bastante claro, aparte de lo que es conocer la teoría, conocer este tipo de ejemplificaciones y los casos que nos ha dado a conocer, me parecen muy relevantes para el tema, pero es en honor al tiempo, vamos a dar seguimiento con la siguiente pregunta, que va dirigida a la licenciada Elías desde lo que es la psicología clínica. Y la pregunta dice, ¿cómo influye la plasticidad cognitiva en el tratamiento de trastornos mentales como la depresión, la ansiedad o el estrés postraumático en los adultos mayores? Bueno, siguiendo y abonando un poco, ya dijimos que la plasticidad es la capacidad del cerebro de cambiar y adaptarse. También el Kimi hace una muy buena representación del proceso y de cómo debe de prepararse el ser humano para llegar a esa edad. Normalmente nunca se hace, nunca se prepara, porque nunca nos enseña a que va a haber más allá. No nos vemos reflejados
en ciertas edades, ¿no? Pero es algo que se debe de aprender, ¿no? Pero enfocado a la clínica y específicamente estos trastornos, de hecho, él también tomó el ejemplo de la plastilina y es un ejemplo eh, muy vivido, ¿no? Y que todos lo pueden practicar, es cómo la plastilina, ustedes se imaginan la plastilina y desde muy temprana edad se van generando, ustedes pueden tener una plastilina, hacer una bolita y se van generando como fisuras, ¿no? Estas fisuras significan que cada una de las experiencias que ustedes han vivido, sean buenas, no tan buenas, pero el cerebro las almacena, ¿no? Entonces, esas fisuras se van generando, se van generando, se van generando. Pero muchas de esas fisuras representan un dolor emocional. Entonces, como representan un dolor emocional, aquí vienen toda esta parte de la depresión, ansiedad y otros factores que se pueden apreciar. Ansiedad y depresión tal vez son como los factores más, como los trastornos más, más comunes en estas edades, ¿no? Entonces, este ejercicio lo pueden hacer desde muy temprano, pero también con adultos mayores, ¿no? ¿Cómo la plastilina puede cambiar? O sea, sí, tenemos fisuras que generan un dolor emocional, pero que estas fisuras se pueden restaurar con cierto trabajo, algo que decía el licenciado, empezar a trabajar desde muy temprano la edad y la proyección que yo quiero tener en estas edades más avanzadas, ¿no? Pero para llegar a eso es de iniciar desde temprano, ¿no? La terapia acá, bueno, la terapia conductual se trabaja mucho la plasticidad, porque básicamente le enseña a los individuos a reestructurar aquellos pensamientos disfuncionales o desadaptativos que se tienen, y más en esa edad, porque están en una edad en la que piensan o así se les hace creer que no son útiles. Entonces, ese tipo de pensamientos o distorsiones genera un dolor, ¿no? Entonces, aquí es donde aparece la terapia conductual, que juega un papel importante con la plasticidad, la capacidad de adaptarme, ¿no? De adaptarme a estos cambios. Eh, También identificar estos patrones de pensamientos negativos que pueden estar desde muy temprano y que no los identificamos hasta cuando ya estamos un poco mayores, ¿no? Eh, También identificar los cambios en las conexiones, estos patrones que son importantes de identificación. También está la rehabilitación cognitiva, que estas van más enfocadas a la parte de trastornos de estrés postraumático, problemas cráneoencefálicos, accidentes cerebrovasculares o incluso la enfermedad de Alzheimer, ¿no? También voy a retomar una parte de lo que decía Lick y es, insisto, no nos preparamos para llegar a la vejez. Entonces, la enfermedad de Alzheimer, ustedes saben que hasta el momento no existe cura. Existen maneras para generar plasticidad y retrasar un poco, pero si tenemos la genética, va a suceder en un momento determinado. Pero aquí es donde viene la manera en cómo nos preparamos o cómo se prepara la persona. Y no solo la persona que puede presentar la enfermedad de Alzheimer, sino las personas que están alrededor de ellos que también van a requerir ejercicios de plasticidad porque son ejercicios de adaptación a estos cambios que pueden presentar una incomodidad. No sé si contesto su pregunta. Sí, licenciada, muchas gracias. Ya ahora, retomando todo lo que usted dice, nos queda como muy en claro cómo la plasticidad cognitiva va a influir entre los tratamientos, y muy interesante el hecho de que nos menciona cuáles son estos tratamientos en enfoque a la plasticidad para estos trastornos de los cuales hacía referencia a la pregunta. Muchas gracias. Y Bueno, pasamos con el doctor Umaña, y la pregunta para él es: ¿cuál es el papel de la plasticidad cognitiva
en la prevención y tratamiento de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson en adultos mayores. La enfermedad de Parkinson, Alzheimer, ocupa un tercer lugar dentro de las patologías neurológicas más frecuentes, ¿verdad?, que se presentan en la edad adulta, por un deterioro, ¿verdad?, a nivel neuronal cerebral en los cuerpos de Lewis. Entonces, sufre llamémosle una degeneración, ¿verdad? Hablamos ahí de la parte de las vainas de mielina de la neurona. Entonces, la parte fisiopatológica se ve afectada. Entonces, además, mencionamos aquí factores intrínsecos y factores extrínsecos que pueden afectarle. Dentro de ellos, enmarcamos desde la parte preconcepcional, desde lo que se viene arrastrando, algunas patologías genéticas. Hay factores que pueden ser modificables y otros no modificables. Entonces, dentro de la genética no podemos modificar, ¿verdad?, todo eso, pero sí, dentro de la etapa ya adulta hay factores como la hipertensión, la diabetes, que son enfermedades metabólicas que pueden afectar la parte nerviosa, neuronal, junto con la parte endocrina. Entonces, los mecanismos que se pueden utilizar en esto, lo que sí se puede cambiar prácticamente es la medicina fácil, inocua y efectiva, que siempre tenemos que promocionarla como profesión de salud, que es la prevención, ¿verdad? La prevención de consumo de fármacos sin receta médica, una buena alimentación, ¿verdad? Una alimentación balanceada, nutrida. También, ¿verdad?, el ejercicio, que son pilares fundamentales. Y la otra parte psicológica, del manejo de las emociones, que involucra, ¿verdad?, todo ese concepto de la OMS, el concepto de salud, un completo bienestar físico, emocional, mental, e incluye también el espíritu. O sea, no estamos separando nada. Entonces, para tener buena salud. Entonces, esa parte de prevención. Y la otra, dentro de la parte médica, un buen abordaje de las enfermedades, ya teniendo la conciencia, la medicación, un buen abordaje de parte de los colegas, los compañeros de la medicina, de las enfermedades crónicas, degenerativas, ¿verdad? La hipertensión, la diabetes, ¿verdad?, que son epidemias del siglo. Y hoy se aúna la sindemia, ¿verdad? La sindemia junto con la pandemia del virus COVID, que ha generado muchas secuelas. Entonces, parte de ello viene a ser el tratamiento, el pilar fundamental de estas enfermedades. Si controlamos, ¿verdad?, estas enfermedades que nos provocan, vamos a ralentizar o a disminuir. Como si ya bien la licenciada menciona que no hay una cura, pero sí hay parte del tratamiento de estas enfermedades neurodegenerativas. Y ya la otra parte, que es la que involucra, ¿verdad?, lo que regenera, ¿verdad?, la parte de la palabra, del trato, del cariño, que esas muy especialistas son los compañeros en esa área, que no me voy a meter mucho, para llevar una vida saludable en nuestros adultos mayores y tener esa meta, ¿verdad?, como bien lo menciona el licenciado Arquímedes, que es la que todos deseamos, creo, una buena vejez, una buena longevidad, ¿verdad?, a través de la prevención. Es el mensaje. Ok, muchas gracias, doctor, por su aporte y muy interesante
conocer las respuestas de estas preguntas así de manera específica que teníamos para cada uno de ustedes, con el objetivo de conocer desde su experiencia cómo la plasticidad puede, qué papel juega en los diferentes tratamientos de los trastornos y las enfermedades que hemos mencionado. Ahora bien, ya para ir cerrando este conversatorio, a manera de conclusión, tengo una última pregunta para el licenciado Claros. ¿Qué estrategias se pueden utilizar para promover la plasticidad cognitiva en personas adultos mayores? Creo que una de las cosas, como mencionábamos, ¿qué podemos hacer? Y solo te quiero dar una referencia. ¿Qué le dijo un jardinero a otro jardinero? ¿Qué le dijo? ¿Sabes que acabamos de usar ahorita todos los oyentes? Empezamos a usar la plasticidad. Entonces necesitamos retarnos día a día sobre las cosas que suceden, porque las cosas obvias, como no trabajamos nuestro cerebro, nuestro cerebelo, entonces la plasticidad no hace el trabajo que tiene que hacer. Entonces, ¿qué le dijo un jardinero a otro jardinero? Disfrutemos mientras podamos. Ok. Entonces, el asunto es, mientras podamos, lo que ustedes están diciendo, ¿qué hay que hacer? Pues mire, disfrutarlo mientras podamos, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos una meta, pero esa meta hay que saber alcanzar, porque si no, hay gente que envejeció, pero nunca creció. ¿Ya? Entonces, el crecimiento, la madurez de las personas no está en la edad, está en el conocimiento y en el ejercicio que hacemos de la plasticidad. Como yo les ponía hace un momento, ¿esto se puede agrandar? Sí, sí. ¿Y cómo se agranda? Esforzándonos. ¿Y cómo se agranda? Retándonos día a día. ¿Qué hace una abeja en un gimnasio? Zumba, ¿no? Zumba. Entonces, al menos hagamos un pequeño trabajo. Zumbe, señora. Pase buen día. Gracias, licenciado. Ha sido un honor moderar este conversatorio. Es una experiencia muy bonita la que hemos tenido, y con las preguntas pues llegamos hasta aquí y muchas gracias. Queda con ustedes mi compañera Paula Rivera. Muchísimas gracias por esos grandes aportes que han dado a este conversatorio de plasticidad cognitiva en la vejez. Gracias por ese tiempo, gracias por abonar a nuestro conocimiento, al conocimiento de nuestros compañeros que en adelante van a ver este video también. Estamos muy agradecidas de conocer su punto de vista, no solo desde la teoría, sino también de la experiencia que ustedes como profesionales tienen. Así que les agradecemos inmensamente por apoyarnos y por brindarnos esos aportes. Que tengan un buen día. Gracias. Muchas gracias. Pase buen día. Gracias. Feliz día. Gracias, feliz día. De obtener información profesional y experiencias en 3 enfoques diferentes, según cada invitado en cada una de sus áreas que ejerce. Y quiero agregar que la plasticidad cognitiva es la facilidad que tiene nuestro cerebro de adaptarse y desarrollarse según el entorno. El ser humano siempre está utilizando la plasticidad, pero en la vejez existen decadencias, porque la plasticidad no hace la labor que tiene que hacer, ya sea por aspectos culturales o sociales, y a medida estamos en constante aprendizaje, la plasticidad se alimenta y se mantiene en un ejercicio de aprendizaje constante día a día.